Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Peto Guerra, él es de FLOC. Maestro Roberto Adame Garduño. Él es coordinador de acreditación y servicios en responsabilidad social empresarial en CEMEFI, la Embajada de Chile, con el excelentísimo embajador Ricardo Núñez Muñoz. Guillermo Juárez Salinas, quien es socio de sostenibilidad en Creisha Consulting. Maestra Adriana Solórzano, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. La maestra Azucena Pimentel Mendoza, ella es directora de producción en Grupo NU. Licenciada Irma Acosta Pedregal, directora de responsabilidad y reputación corporativa de BBVA Bancomer. Maestro Marco Antonio Pérez Ruiz, quien es coordinador en México del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Ingeniero Carlos Mendieta, él es director de sustentabilidad en PetStar. Doctor Juan Garay, quien es jefe de cooperación en la delegación de la Unión Europea en México con el rango de ministro consejero. Maestra Rosenda Martínez Ramírez, ella es directora de comunicación e imagen corporativa en GNP. Diana Romero viene acompañándonos de Viacom. Maestro Federico Lamont, titular del programa radiofónico Así lo dijo Lamont en Radio ABC, y también forma parte del programa Primer Café de Proyecto 40. Flavio Vera, él es realizador audiovisual en Fundación México Teletón. Javier Mestre, director de corresponsables en México. Doctor Luis Arturo Rivas Tobar, él es catedrático de la ESCA en Santo Tomás en el Politécnico. Pachi Tamer, maestro Ricardo Solís, él es director general de PRODE. ¿Qué es para ti la responsabilidad social? Es un concepto muy amplio, pero hoy día se aplica fundamentalmente a la responsabilidad que tienen las empresas con el entorno social donde se desarrollan. Por cierto, los estados y las instituciones propias del Estado, Parlamento incluido, siempre teóricamente tienen una gran responsabilidad con el medio social. Es una sociedad en la cual los ciudadanos ejercen su libertad de manera consciente. En el sentido más personal, familiar, en donde vivas, cuál sea tu día a día. A veces muchos trabajamos, otros estudian, otros son funcionarios públicos. Sea cual sea tu rol, hacerlo bien, hacer las cosas congruentes y basadas en principios universales. La capacidad de vivir en comunidad de manera armónica. Y esa responsabilidad social, como te digo, se puede llevar adelante como individuo o como institución, como grupo, como gobierno, como compañía. Entonces eso se traslada a todo. Bajo un sentido de transmitir con el corazón. Una muy buena oportunidad a nivel profesional y personal de tener un buen karma, de hacer bien las cosas y ayudar, ¿no? Creo que es la palabra clave. Evitar que más recursos naturales se consuman, generar una economía circular, pero en todos los elementos estamos generando, a través de un ejercicio muy importante al interior de la empresa, el desarrollo humano para que todos seamos personas con una conciencia de sustentabilidad muy importante. Entonces es muy importante explicar a los jóvenes como líderes, ¿no?, que van a ser en el futuro, transmitirles esta conciencia y que se apropien de ella para que cambien las cosas, ¿no? Y tratemos de que, bueno, pues sí, haya planeta para rato, ¿no? ¿Cuál es la importancia de concientizar en estos temas a los jóvenes y también involucrarlos? Pues es muy importante. Los jóvenes justamente son el futuro y ellos tienen que tener claramente el compromiso que van a tener. No solamente hacia adelante, sino desde ahorita. Me encantó que había la expectativa de decir cómo podemos aportar. Nos interesó mucho conocer todo lo que se está haciendo. Si un joven logra tener una conciencia y una actuación ética y lo maneja a lo largo de su vida, pues vamos a tener una mejor sociedad, pues en la proyección de unos 20, 30 años. Claro que importa que todos, no importa en qué categoría etaria estemos, es decir, no importa si somos ancianos, maduritos como yo, si son jóvenes, todos debemos actuar de manera ética. No existen empresas responsables, lo que existen son empresas que están constituidas por personas que viven una responsabilidad y una vocación. Entonces, cuando tú concientizas a un estudiante o un joven el tema de responsabilidad social empresarial, el mensaje que estás transmitiendo es que él debe desempeñarse de una manera responsable conforme a los principios y valores que vive y que comparte con las demás personas que trabajan dentro de las empresas. Creo que son responsables por sí mismos, creo que son lo suficientemente adultos, espero conscientes e inteligentes como para saber que viven en una
sociedad, que son parte de ella, que tienen que ejercer como su generación. Con la gente que lo necesita, con la gente, con las comunidades que a veces no tienen acceso a esos niveles de educación, eso también forma parte de la tarea de los jóvenes y de las universidades. Entonces los jóvenes tienen un gran papel. También yo he visto hay casos muy exitosos en empresas de comités creados por empleados jóvenes que buscan esos espacios. Nosotros les estamos dejando un país maltrecho a esta juventud, ¿sí? Y ellos tienen que retomar el camino, fortalecerlo, salir extramuros de las paredes universitarias, a tener un impacto real en el día con día como actores sociales. Porque el tema de responsabilidad social no es un tema de gobierno o de empresa o de medio, no. Es un tema de la sociedad, del ciudadano común y corriente. El ciudadano que se respeta a sí, que respeta al prójimo, el ciudadano, la persona capaz de construir el bien común. Hoy ya no es algo que a lo mejor antes las empresas hacían de moda o las empresas de repente quieren hacerlo, pero adentro no tienen personas capacitadas en el tema de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque nunca ha existido una materia así. Y entonces, que hagan este congreso y luego que me estaban contando que van a tener ya la materia de responsabilidad social integrada en todas las diferentes carreras, a mí me parece que es extraordinario, porque entonces así vamos a poder tener empresas socialmente responsables verdaderamente desde adentro. ¿Y qué retos enfrentamos en el México actual en cuanto a la responsabilidad social? Me parece que el problema más grande de México hoy es el narcotráfico y la corrupción. Me parece que eso es lo que hace que las instituciones pierdan credibilidad, que los gobiernos sean manejados por otras personas que no tienen tanta responsabilidad social como la que un gobierno debería tener. Y me parece que un poco trasladado a lo que hablábamos un poquito antes, es que el cambio se genera entre todos, pero desde cada uno. Una nación colapsada en sus ríos, que son los más contaminados del planeta después de la India y los de China. Y el Coatzacoalcos en el 4º lugar en infisión, y el lugar donde nace el agua del Coatzacoalcos, que son los Chimalapas, en la frontera de Chiapas y Oaxaca, tan grave ello como hoy el contenido obscuro del río Coatzacoalcos. Vale decir, por ejemplo, en Chile se está instalando una empresa mexicana que va a elaborar el carbón de una zona del sur del país, y curiosamente no hay absolutamente ninguna respuesta de parte de la comunidad de lo que eso podría significar desde el punto de vista del medio ambiente. Curiosamente eso ocurre también con otras empresas aquí, incluso chilenas, que están acá. Por ejemplo, en el norte hay una empresa chilena muy grande que elabora paneles, y no escuché ninguna pregunta o preocupación de dónde van a salir los árboles, de dónde, si se van a cortar árboles originales o se van a hacer grandes plantaciones para los efectos de abastecer esa enorme empresa chilena que se instaló en el norte del país. Es decir, todavía veo a la comunidad ajena al rol y a la importancia que tiene el mundo empresarial. Y yo creo que la mayor parte del origen de todos estos males está en ese individualismo, en que nos educan para ser los triunfadores, nos educan como periodistas para lograr la exclusiva, en lugar de trabajar, por ejemplo, en conjunto de manera colaborativa para autoprotegernos en un país donde los periodistas son asesinados, por ejemplo, ¿no? Nos educan para que ganes más, elige la carrera que te dé un beneficio económico mayor. Es exitoso aquel que gana mucho dinero, y vemos hacia abajo a quien no se preocupa tanto por cuánto gana, sino por qué capital social está dejando alrededor. La verdad es que al final ahí está el origen. ¿Por qué? Porque entonces, cuando un funcionario es corrupto, está pensando individualmente en su bienestar económico y no en la labor social que tiene encomendada. Pues tristemente la corrupción.
es uno de los principales retos que tenemos, pero yo creo que está en todos, o sea, justamente en cuidar la reputación de todos, en el actuar, en respetar a todos, y hacia allá es donde debemos buscar que este México, que es un gran país, pueda salir adelante.